Hola y bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y hoy vamos a hablar acerca de los outsiders políticos. En la última década, el descontento popular hacia la política tradicional en la región ha venido aumentando. Esto ha dado pie al nacimiento y consolidación de líderes que anteriormente no tenían nada o muy poco que ver en política. Estos son los llamados outsiders políticos. En Guatemala, un comediante. En Costa Rica, un profesor universitario. Y en Honduras, un animador de televisión que se han dado a conocer en la arena política. Hoy nos dejaremos de prejuicios y entraremos a analizar quiénes son estos personajes. A continuación, queremos ver qué está pasando en Honduras, qué está pasando en Guatemala, dos países de la región que han tenido experiencias con outsiders políticos. Veamos. Importante porque lo que pueda pasar con el gobierno de Guatemala puede influir en el electorado hondureño. Muchos ejemplos en Latinoamérica de outsiders que después resultaron con un verdadero fracaso y la medicina resulta peor que la enfermedad en algunos casos. Ojalá no sea esto. Vamos a ver en Honduras qué pasa. En el 2017 hay un outsider con importante perfil en Salvador Narrala. Salvador Narrala es una persona ajena totalmente a la política, nunca ha ocupado un cargo público ni un cargo de elección popular. El problema es que estos nuevos liderazgos no tienen estructura partidaria y al no tener estructura partidaria tampoco tienen grupos sociales, grupos económicos que puedan servirles de sustentación. Aquí en el set tenemos hoy a la analista internacional, la señora Michelle Chinchilla. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, Camila, para mí es un honor. Escuchamos en el video anterior que los outsiders políticos están siendo parte de Guatemala, Honduras, antes hablábamos Costa Rica. ¿Qué es un outsider político? ¿Cómo entenderlo? Bueno, no es un fenómeno nuevo en realidad. La palabra tal vez es un poco más nueva, pero en realidad lo que quiere decir es que es una persona que es ajena a la actividad política. Puede ser un empresario, puede ser un productor de televisión, puede ser un comediante, puede ser un profesor universitario o puede ser cualquier otra persona que se dedique a narrar fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una persona que no tiene nada que ver con la vida política tradicional, ¿verdad? Que en un momento específico, en una coyuntura específica sociopolítica o socioeconómica, decide presentarse como una propuesta, como un cambio, ¿verdad? Entonces, esta coyuntura le va a ayudar a generar una simpatía popular con todas las personas que están, digamos, descontentas con el sistema partidario tradicional. Entonces, al presentarse con un discurso de cambio antipolítico, más populista, se identifica más con la gente, se viste como se viste el resto de la gente, va a actividades como lo hace el resto de la gente. Se pone el chonete. Exactamente, eso le hace generar, digamos, un ambiente de acogida como líder. Es más como un líder mesiánico que pretende llegar a resolverle a la gente todos los problemas que durante todo el pasado no se han podido resolver. Lo de outsider es porque está afuera de una actividad política tradicional y se presenta como un líder antipolítico. Particularmente en Guatemala, Jimmy Morales, como bien lo explicábamos antes, era un actor, un comediante. Nuestro corresponsal, Luis Galán, recientemente estuvo conversando con él, con Jimmy Morales, y le preguntó qué es eso de ser un outsider político, en qué le beneficia. ¿Se engrandece usted más bien de ser un outsider político? ¿Le trae beneficios? ¿Ha sido provechoso para resultar electo? Y eso fue, a continuación, lo que nos responde. Cuando CB24 me entrevistó la vez pasada, hacían la pregunta si la falta de experiencia podría ser un elemento que me ponía en desventaja ante los demás políticos y dije que no, que por el contrario, yo creía que esa era una de las grandes atribuciones o los grandes atributos que la población veía en mí. Yo lo comparo como la lucha libre o con la lucha libre. Están los rudos y están los técnicos. Yo pues seré considerado un político técnico, en donde tengo que hacer las cosas bien, en donde tengo que demostrar
así como se demostró con la campaña política que se pueden hacer las cosas con transparencia, que se pueden hacer las cosas con una mística de devoción, con una mística de entrega a lo que uno cree, yo creo que alguna solución se le puede encontrar a los temas y a los problemas, y ahí está el reto. Para hablar más del tema, tenemos vía Skype al señor Pedro Trujillo, profesor de la Universidad Pedro Marroquín. Un gusto. Pues, igualmente, un placer. ¿Cómo está? Tenemos hoy el tema de los outsiders políticos y en el video anterior tenemos las declaraciones del mismo Jimmy Morales, quien dice las cosas se pueden hacer diferentes. Hay un descontento popular, efectivamente, y ese descontento popular lo lleva en mucho a ser presidente. ¿Cuál es el sentimiento del guatemalteco? ¿Cuáles son esas condiciones socioeconómicas tan particulares en Guatemala que hacen que este nuevo personaje aparezca y salte a la presidencia de Guatemala? Bueno, fundamentalmente el señor Morales accede a la presidencia de la República por una razón sencilla: hay un rechazo a los políticos tradicionales. El votante saca literalmente a todos los políticos que en algún momento habían hecho política en mayor o menor intensidad de su vector de voto y votan al outsider, al que tampoco había sido nunca, porque en el 2011 el señor Morales se presentó como candidato a alcalde, pero prefieren al nuevo, al neófito, que a lo tradicional. ¿Cuál es la razón que lleva a los ciudadanos a rechazar a los demás y evidentemente a elegir por exclusión al señor Morales? Solo hay una, en el caso guatemalteco: la corrupción. El ciudadano está harto, literalmente hastío, de que los políticos tradicionales le roben, le mientan, le amañen, le apañen, se beneficien y destrocen el país. Esa corrupción puesta de manifiesto por la justicia es la que hace, a mi entender, que el ciudadano decida no elegir absolutamente a ningún político tradicional y optar evidentemente por exclusión por el señor Morales. Cuando escucho la palabra corrupción, no puedo dejar de pensar que es un fenómeno que pasa en toda la región centroamericana, que ataca en estos momentos a toda la región, no únicamente a Guatemala. No en vano Costa Rica tuvo sus propios episodios de corrupción. Quisiera nada más preguntarle, para cerrar esta primera parte, si es necesario ese descontento solo y exclusivamente por corrupción, o si puede ser también por otras razones que den pie a que este tipo de elecciones se den. Bueno, evidentemente hay otras cuestiones. Por ejemplo, veamos Europa, que son países donde la corrupción, si usted quiere, está más controlada, y el tema de Grecia o el tema de España ha sido porque los políticos no es que hayan sido corruptos, es que han endeudado al país de tal manera que ahora el ciudadano se ve sometido a una presión fiscal y a unas promesas incumplibles y necesita cambiar el modelo. ¿Es siempre la corrupción el detonante? No necesariamente, como usted afirma. Sin embargo, ¿es en Centroamérica la corrupción el elemento número uno que puede llegar a detonar en otros países como en Guatemala ha ocurrido? Yo creo que sí. Difícilmente hay una percepción más profunda y más negativa y más sentida y más clavada en el alma del ciudadano centroamericano que la corrupción de sus políticos, y eso les puede animar o impulsar a estos cambios que hemos vivido aquí. Vamos a ir a una pausa para volver y ahondar un poco más en este tema, que es el tema que está pasando en estos momentos en la región y en el mundo. Ya volvemos.